Bueno, hoy con un nuevo video, también acá caminando en las montañas, un poco a mi manera. Un tema que vengo hace mucho tiempo como analizando, procesando en mi interior, y que bueno, hoy llegó con mayor claridad como la información o el mensaje para poder hacer este video. Y es un poco hablar sobre la ley de causa y efecto. Poder reconocer en nosotros dónde surgen los patrones o los condicionamientos de nuestro contexto social donde nos hayamos criado y crecido, y cómo generan en nosotros como los cortocircuitos, por así decirlo, en nuestro interior, o la incompatibilidad de este patrón que se nos está como enseñando, adoctrinando o implantando, contra quién somos realmente, contra lo que nuestro espíritu vino a experimentar o es más allá de la materia. Entonces, un poco pensando en esto, siempre cayendo el tema de ni bueno ni malo, ni de echar culpa, sino al contrario, hacerse responsable y disfrutar de lo que hemos venido a aprender en este plano material, es poder ir para atrás y recapitular los momentos en donde se nos fueron implantando o fuimos viendo por primera vez estos patrones de condicionamiento, ¿no? Ya sea en lo social, en lo amoroso, en lo material, etc., en todo lo que abarca nuestro contexto, nuestra experiencia de vida. ¿De qué quiero llegar con esto? Si nosotros vamos a suponer un problema de escasez en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, y hoy tal vez ya más grandes o adultos o con la responsabilidad de poder cambiarlo, seguimos viviendo tras ese mismo patrón, es tener la capacidad de poder frenar un poco a cero y decir, ok, esto está sucediendo, estoy con esta situación vital, tengo esta inquietud con la escasez, pero ¿de dónde surge? ¿Cuándo fue la primera vez que lo vi? ¿Cuándo fue la primera vez que lo escuché? ¿En qué momento me lo dijeron por primera vez? En mi ejemplo de vida, mi papá o mis papás, con vidas muy duras o marcadas, por así decirlo, distintas a las que me tocó vivir a mí, siendo sus hijos, por ahí han vivido mucho este conflicto como de la escasez o encontrarse solos en el mundo, o sin una herencia, sin una ayuda, sin un trabajo estable y demás. Y por ahí nos han transmitido un poco a nosotros también este tema de que es algo muy común, de que la vida es sacrificio, esfuerzo, y me van a pagar por todo ese trabajo que hago. Y en parte funciona, en parte se da, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Hay un punto donde creo que se abren dos caminos, en el que tenemos la opción de ir como por el mundo cerebro o el mundo mental nuestro, el que se rige por patrones, por adoctrinamientos o por acción-repetición. Entonces trabajo me pagan, hago X tarea, me la reintegran. Y el otro es el mundo no lineal, el mundo del universo, en el que la infinidad de las cosas puede pasar siempre, aquí, ahora, en todo momento. Entonces, sí es cierto que en este mundo material a la materia hay que empujarla, hay que moldearla, hay que guiarla un poco hacia donde nosotros queremos que se dirija, por lo menos desde nuestra intención o de nuestro pequeño libre albedrío del que podemos tener en este plano. Pero por sobre todas las cosas es comprenderlo de esa manera, entender o sentir que si yo sigo un flujo de patrones, esos patrones me van a llevar siempre a que otro patrón me condicione, como en una línea de tiempo hacia adelante. Y el universo no se mueve hacia adelante en línea recta, siempre se mueve en espiral, en círculos, va y viene, vuelve a pasar por donde ya habíamos pasado para ver si aprendimos la lección, y si la aprendimos subimos una escala de frecuencia y volvemos a hacer el ciclo, ahora un poquito más amplio para tener las experiencias nuevas. A veces volvemos a pasar por la vivencia anterior de otra manera, porque si ya aprendimos cosas, incorporamos cosas, viene como un poco más pulida, pero vuelve a llegar. Entonces,
este condicionamiento lineal de trabajo me pagan, siempre me va a llevar a un bucle en el que yo no puedo comprender cómo de hoy a mañana pudiera yo manifestar una X cantidad de dinero, un trabajo nuevo, una propuesta de una persona, conocer a alguien, porque en mi cerebro eso no existe. Tengo que hacer algo a cambio, pasar por todo un proceso penoso, duro, de esfuerzo, de sacrificio para que se logre. Pero en el mundo, entre comillas, real, el del universo, en el de la infinidad de las cosas, es solo una creencia. Y me llegó un mensaje muy claro en un video de un podcast que estuve escuchando y viendo, donde decía que creemos que manifestar una mansión o 10 pesos conlleva diferentes cantidades de energía, y que en realidad es la misma energía. Lo único que está de fondo es tu creencia. Es si te estás moviendo a través del flujo no lineal de la infinidad de cosas que pueden dictarse desde el universo, o si estás siguiendo el flujo cerebro en el que un patrón te conlleva a otro patrón, y de esa manera tendríamos que hacer X cantidad de cosas y atravesar X cantidad de movimientos para lograrlo. Y ahí creo que es donde está el punto clave de esto, ¿no? Como poder ir atrás, recapitular, volver a observar en qué momento se nos instauraron estos patrones, estos condicionamientos, verlos, observarlos, darse cuenta que venían de otra persona, poder quitar de ahí o destrabar nuestra conciencia de ese nudo energético y poder reprogramarnos, decir, ok, esto lo escuché, me llegó de esta manera, pero hoy puedo decir por mis propios medios que no es lo que resuena conmigo, que yo quiero cambiarlo, y que creo, con la fe en mi interior, que yo puedo de la noche a la mañana hacer un cambio radical en mi vida, porque el universo puede con todo. Y no tiene que haber un sacrificio y un esfuerzo, pero sí por ahí una intención clara, fe en algo, una creencia en de que sí puedo, que sí me lo merezco, y que sí tengo la capacidad de sostener esta manifestación que estoy pidiendo. Bueno, ahora ya sentado, más tranquilo, para poder hablar más relajado y no todo agitado, continúo un poco la idea. Y quiero enlazarlo un poco con esto de poder reconocer las emociones que generan estos patrones de comportamiento cuando recapitulamos y vamos hacia atrás, y ver cómo se generan como cortocircuitos o una incompatibilidad en lo que verdaderamente yo siento o creo de la vida contra este patrón que está llegando a mí, ¿no? En mi ejemplo, cuando yo era chico y siempre venían estos patrones, como de una vida dura, difícil, que había que pelearla y demás, en mí surgía como una molestia, así como que me enojaba. Era como decirme a mí mismo adentro, como, ¿por qué me decís esto? Si la vida es para disfrutarla, es para pasarla bien, si yo disfruto de mi vida, juego con mis hermanos, me trepo un árbol, corro, juego a las escondidas, juego al fútbol. Bueno, sí, voy al colegio, no me gustaba ir al colegio, me sentía encerrado, pero igual lo disfrutaba porque igual tenía amigos, igual en los recreos charlaba, el ir y venir del colegio siempre era con otras personas, estaba como libre en la calle, caminando, entonces disfrutaba de todo eso. Y me venía como una emoción así como de ira, o como, no ira, así como, me re enojaba, pero sino como decir, che, esto no me resuena. Pero a su vez uno va escuchándolo, lo ve en un tío, lo ve en un papá, lo ve en un amigo, lo ve en el maestro que también te dice lo mismo, en el papá de un amigo, y lo escuchás en, no sé, en la televisión y demás, y uno empieza a incorporar, porque nuestro cerebro es una esponja, y a su vez cuando uno permite que esa esponja filtre X información, por acción y repetición se va guardando hasta que llega un momento que vos lo tomás como tu verdad, pero es tu verdad cerebral, mental, como individuo, y no como una verdad universal de todos. Pero bueno, creo que ahí es donde cada uno tiene que hacer su propio trabajo interno, porque las experiencias de cada uno y el contexto son muy distintos. Recapitular, ir para atrás,
agarrar un estado de meditación, ir a esos momentos donde éramos niños, donde nos hablaban de estas cosas, pensar en qué momento fue la primera vez que lo vi, volver a poner en nuestros zapatos esa situación, pasar por el cuerpo las emociones y ver qué se desata en cada uno, observarlo y observar por qué se desata eso y ver cómo esa emoción nos está llevando a un punto como de ruptura, como de incompatibilidad. Hoy a nivel computación tenemos ejemplos muy claros, ¿no? O sea, es como querer usar una aplicación que es para Mac o Apple o para Android. No son compatibles, salvo que encuentres una que es compatible con la versión de cada sistema operativo. Esto es lo mismo, ¿no? Es encontrar esa disyuntiva y esa ruptura donde tu discernimiento interior no está resonando con este patrón que está llegando de afuera. Aunque después lo hayamos adaptado, así como lo pudimos adaptar, podemos ir para atrás y reprogramarlo, o romperlo, o descartarlo si hoy creemos que eso ya no nos suma. Y poder romper las cadenas que nos atan de ese pasado. Y es donde entra la responsabilidad de nuestra vida, de nuestros actos. Y dejar de creer que el mundo está mal, que los demás están mal, que la gente no nos entiende, que tenemos una visión extraña. Y esto que estoy diciendo creo que es más para mí que, que para los demás, pero sé que resuenan todos porque también lo veo en la gente. Pero es hacer ese clic, ¿no? Ese cambio de paradigma y decir, ok, sí, esto es así porque estoy viéndome en los espejos de las demás personas. Somos un cuarzo, un fractal, y siempre nos espejeamos en los demás y siempre estamos viendo en los demás a nosotros, no a ellos. Entonces es ahí donde yo creo que tenemos la razón clave, donde tenemos que hacernos cargo de nuestra vida y decir, ok, si quiero cambiar esto, si quiero mejorar, debo tomar acción, debo ir y ver ese patrón de comportamiento. Debo entrar en una meditación activa en mi día a día. Si estoy lavando los platos, ver si ese patrón se activa, si estoy con una persona, si se activa, si veo o escucho algo, ver si se activa. Y en ese momento donde se activa, agarrarlo, encapsularlo, observarlo y quitarle nuestra energía. Y poder reprogramarlo. Y volver como a la base de nuestro funcionamiento, ¿no? El propio, el que en ese momento cuando éramos niños nos hacía chocar, nos hacía enojar, nos hacía sentir triste, nos dolía, depende de la experiencia de cada uno, va a encontrar esa emoción que se despertó y poder ir a sanarla, a limpiarla. Creo que ese es uno de los puntos claves. Y siguiendo un poco esta línea, algo que vengo observando, que vengo escuchando en podcast, viendo en videos con canalizadores, que lo he escrito en mis propias canalizaciones, que lo hablo con mis hermanos o personas cercanas, es que el juego, la Matrix, como quieran verlo, se actualizó, cambió el software, se modernizó, se actualizó de una manera en la que ahora prácticamente todo es instantáneo. Entonces, volviendo al tema de los espejos y cómo compatibilizar con los demás, hay algo en lo que tenemos que hacer sumo énfasis y ser conscientes de que hoy, vamos a poner el nombre karma, el karma es prácticamente instantáneo, o dharma, si hacemos una acción buena. Podemos ver hoy que prácticamente pienso en una persona y me escribe, o soñé con alguien y al otro día aparece, o veo una situación en mi mente y me la encuentro en la calle, o pienso mal en una persona y automáticamente me está pasando a mí una situación que no es la que yo quisiera o la que estaba esperando. Y eso es porque el algoritmo del funcionamiento de la malla, de este juego, de la ilusión en el software en el que estamos viviendo, se actualizó de esa manera. Entonces, así como ese karma se está haciendo prácticamente instantáneo, también se puede usar el dharma a nuestro favor, ¿no? Y co-crear. Quiero un viaje, quiero tocar un instrumento, quiero conocer a una persona, quiero esta vivencia, puedo hacerlo. Y ahí entra soltar el patrón viejo, cerebral, de patrones, de donde todo tiene un esfuerzo, un sacrificio, un tiempo, una dinámica, y entender que el universo es no lineal y que todo está pasando aquí y ahora, que solo hay que aprender a conectar con esas otras líneas de tiempo para poder sacar de esa línea de tiempo, o ver, más que sacar, ver, observar, ponerme en esa línea de tiempo y ver cómo se está gestando esa situación y poder traérmela al presente. Ahí me entra
de Midnight Gospel, esta serie que está en las redes y demás, donde él hace estos como viajes astrales a través como de su computadora cuántica. Entonces él vive estas otras realidades paralelas hasta que llega a un punto en el que termina y vuelve a su presente, a su casa de vuelta, a su computadora, y se trae toda esa experiencia consigo y lo representa con los zapatos que se trae de ese caminar, de ese otro mundo, ¿no? Entonces es un mensaje muy fuerte que ya está ahí para que lo podamos ver. Quienes no conozcan la serie estaría bueno que la busquen, y quienes ya la vieron que la vuelvan a ver y la vuelvan a procesar con toda esta nueva información, porque tiene muchos mensajes muy claros. El mensaje es uno, cambiamos quienes lo estamos transmitiendo, pero el mensaje siempre es el mismo. Entonces, ser consciente de los espejos. Hoy una persona que está al lado tuyo hay que bendecirla porque te está espejeando, está mostrándote lo que tenés que pulir, lo que tenés que trabajar, y ver qué se nos presenta emocionalmente en el cuerpo emocional cuando estamos con una persona, porque esa persona está despertando esa incomodidad que tenemos adentro nuestro. Entonces es donde tenemos que tratar de tomar esa conciencia, de frenar a cero y decirse: estoy espejeando con esta persona esta situación y me choca, me duele, me irrita, me hace llorar, me da pena, porque hay algo en mí que tengo que pulir y trabajar e integrar para dejar ir este condicionamiento y poder actualizarme, poder vivir sin ese ancla del pasado y volar más libre, más tranquilo, dejar el equipaje atrás. Creo que ese también es uno de los puntos donde hoy debemos hacer énfasis para poder volar más tranquilos, más ligeros. El software se cambió, se alteró, se actualizó, y al ser todo hoy mucho más dinámico, mientras más carga llevemos, más lento, más difícil, más pesado es movernos de un lugar al otro. Bueno, y un poco para cerrar la idea y no extenderme tanto, ya que si seguimos podemos estar horas y horas encontrando aristas y cosas, es contar un poco mi última experiencia, en donde todo esto que estoy contando se manifiesta en la materia. No queda como una canalización, algo escrito en un cuaderno, o una idea o algo que uno cuenta, sino que lo está viviendo en sus propias suelas, y por eso tal vez siento yo desde mi corazón compartirlo, para con el ejemplo poder mostrarle a otras personas a que se animen, a que confíen, a que sí se puede, que sí está abierta la puerta para todos. Y es que yo llevo unos 3 años viviendo en Chile prácticamente, soy de Argentina, pero decidí cambiar de vida radicalmente y me vine a vivir a Chile. Bueno, eso después lo iré contando a detalle en otros videos, pero a lo que quiero es ir a la última instancia. Yo estaba viviendo en otra ciudad, en la casa de un amigo que me hice, con mi hermano, que se sumó a viajar conmigo este año, y comenzamos a tener un taller de carpintería en la casa de mi amigo. Y bueno, por una cosa o por otra, la convivencia, justamente todo esto que hablo de los espejos, de cómo se despiertan patrones, cómo la compatibilidad con las demás a veces nos incomoda. Y bueno, estábamos con este proyecto y el ruido y querer estar tranquilos y tener nuestro espacio y demás. Empezó a surgir en nosotros una incomodidad de querer mudarnos, de querer tener nuestro espacio, nuestro taller, nuestra casa, donde poder estar tranquilos, crecer y demás. Yendo al mundo material, al mundo de los patrones, pensábamos con mi hermano y decíamos: bueno, pero tenemos que poder, con nuestro trabajo, que hoy es el taller, es el único ingreso económico que nosotros dos tenemos que poder vender y generar un número que nos permita pagar un alquiler o un arriendo, como dicen acá, cubrir todos los costos de la supervivencia, lo que sea servicios, impuestos, la comida, y a su vez tener algo para producir con el taller y seguir reinvirtiendo y vendiendo y generando. Mirando en ese momento lo que estábamos generando con nuestro taller era mentalmente imposible, o sea, no se podía, o no encontrábamos la forma, por así decirlo, porque si nos guiábamos solo de eso, la verdad es que no era posible. Entonces
surgió todo este proceso en mí de lo que vengo viviendo con mi hermano, de cómo el universo no es lineal y cómo todo se puede manifestar, solo que aprender a encontrar las puertas dentro de este plano, de atraerlo con la fe, de co-crearlo y de manifestarlo. Y empezamos a buscar una posibilidad de mudarnos. Empecé a hablarle a las personas, empecé a escribir a las personas que publicaban arriendos, sin tener en ese momento la capacidad económica de poder hacerlo, pero igual ya empecé a abrir la puerta, empecé a buscar la posibilidad, empecé a ver de qué manera se podía dar. A todo esto, hacía 2 años había conocido a una persona por intermedio de un primo, y esta persona tenía una casa casi que abandonada. Él iba una vez cada tanto con el fin de que no estuviera cerrada y abandonada, pero no la habitaba. Y buscando me acordé de esta persona y le escribí. Yo en algún momento le había hecho un flete en su momento, lo ayudé a cortar el jardín, así como haciendo trabajos, changas, pegas, como para generar un poco de dinero y seguir como mi camino. Y cuestión que le escribí a este amigo, a este hombre, y a los, no sé, 5 días, 7 días, ya estábamos armando el cómo nos íbamos a mudar. En mi visualización, yo vengo viviendo estos últimos 3 años cerca del mar. Eh, para los que conocen Chile saben que es un país muy largo pero angosto, entonces se da algo que es bastante raro de ver, por lo menos en mi visión como argentino, donde del mar a la montaña hay miles de kilómetros, y es que vos podés vivir en la montaña y tener el mar al lado. Entonces, en mi manifestación yo quería una casa con alguna vista, porque me gustan las vistas, me relajan, me hacen conectar conmigo. Entonces buscaba una vista, la que fuera, como para poder conectar con esto a diario, un lugar donde poder montar el taller, el dinero, la posibilidad económica o las ventas que me permitieran pagar el alquiler, cumplir con todo lo que implica hoy no subsistir. Y se dio un trueque. Esta persona tenía esta casa, la tenía medio abandonada, medio dejada, entonces surgió el trueque de poder eh, arreglar la casa, limpiarla, cortar el pasto, empezar a habitarla en vez de pagar un alquiler. Entonces, de esa manera, la plata no estaba en mi cuenta bancaria, ni yo se la estaba transfiriendo a él a su cuenta, ni me llegó un cheque, ni me encontré miles de pesos en la calle, pero de una manera u otra el universo encontró la forma en la que yo podía estar viviendo en una casa con un taller, con una linda vista, que es acá donde estoy hoy, entre las montañas, eh, pero sin contar con ese dinero. Pero la situación se dio de igual forma. Encontré una persona que le sirvió el trueque y se gestó todo sumamente rápido. En una cuestión de 7 días, 10 días como máximo, estábamos ya mudados con mi hermano. Entonces se dio la vista, vivo entre las montañas, se dio una casa donde vivir, se dio un taller para no tener que pagar otro alquiler aparte. La casa tiene un espacio para el taller. Hemos seguido vendiendo y produciendo con nuestro propio taller, lo cual nos permitió cumplir con los gastos, con los impuestos, los servicios, la comida, y acá estamos. Entonces, nada, es como mi experiencia propia de esto que les estoy contando, de cómo lo fui viviendo, de cómo lo estoy atravesando, y que incluso también me sorprende, porque cuando freno un segundo y pienso y digo, qué loco, ¿cómo se dio esto? Yo, si lo pensaba mentalmente, era imposible, pero en 10 días me estaba mudando a una casa con vista, con taller, y fui vendiendo, y siempre la plata surgió y se acomodó, porque en las infinitas posibilidades del universo todo es posible, y yo creo en eso con certeza, con seguridad. Sé que siempre me va a llegar a mí lo indicado, lo adecuado para mi experiencia. Tal vez hoy a lo mejor no está ingresándome las cantidades de ventas o los números que yo quisiera como para hacer otro tipo de cosas, pero es paso a paso, se va gestando, y en esa materialización, que sí tiene un pequeño proceso a veces, también se nos pone a prueba como para ver si estamos o somos capaces de sostenerlo, ¿no? Porque ahora yo tengo esta casa, esta responsabilidad, ¿soy capaz de sostenerla? O empiezo a no poder pagar, o empiezo a querer irme, o empiezo a no cumplir
entre comillas, la promesa que yo hice con la casa, porque mi promesa de acuerdo fue un trueque. ¿Qué tengo a cambio yo? ¿Qué puedo disponer si no tengo el dinero en la cuenta? Tengo dos manos, tengo ganas, tengo tiempo, porque no tengo un trabajo tradicional, no cumplo horarios, sino que voy haciendo lo que me va saliendo, lo que voy inventando, lo que llega a mí. Entonces eso era lo que yo tenía para dar a cambio, un trueque. Pude dar mi tiempo, mi energía y mi mano de obra para ir arreglando esta casa con mi hermano en vez de pagar un alquiler. Entonces cada uno tiene que encontrar su forma y abrirse a las posibilidades de que adecuadamente para nosotros el universo siempre sabe qué es lo mejor, qué es lo que se adapta y qué es lo que tenemos a cambio. Porque este universo también es un mundo de intercambios equivalentes. Siempre hay que dar algo a cambio. Porque ese dar algo a cambio no es una cuestión como lo vemos en la materia, como pago y me lo dan. Ese es un reflejo del universo en realidad. Sino que es la forma en la que nosotros nos comprometemos con esto que el universo nos va a dar a experimentar. Y para eso conlleva algo de mi lado para que el universo me dé algo y poder hacer una simbiosis. Creo que con esto cierro el video. Tenemos que lograr una simbiosis, una armonía, como lo es en la naturaleza, donde cada árbol tiene su forma, cada árbol cumple una tarea y si no, simplemente está haciendo, pero no interfiere en la vida de los otros. ¿Y a qué voy con esto? Si unimos todo el video y pensamos en los espejos, en los patrones, en los condicionamientos, las emociones que se nos enfrentan a diario, es entender, me voy ya más a lo chamánico, que es lo que a mí me gusta, el arte de la Toltecayot, el arte de vivir en equilibrio y ser sumamente conscientes de que si yo quiero vivir en armonía, tranquilidad, en paz, en resonancia con quien soy, tengo que ser sumamente consciente de que tengo que vivir de esa manera, pensar de esa manera, actuar de esa manera y sentir de esa manera. Cuando encuentro ese equilibrio en esas aristas, se forma la simbiosis de esas y llega la unificación o la manifestación de esto que yo quiero vivir. Entonces, lograr no pelear con el de al lado, sino más bien agradecer y bendecir por ser nuestro espejo y mostrarnos en qué tenemos que trabajar nosotros y entender que la guerra es hacia adentro. Quien pelea hacia afuera pierde, no entendió el juego, no entendió que el trabajo que hay que hacer acá es personal. Y desde una raíz fuerte en lo personal podemos salir afuera. Y ahí vemos todos los reflejos de la fractalidad de la naturaleza que nos enseñan a diario. Como un árbol primero crece fuerte desde sus raíces para poder salir desde adentro de la tierra hacia afuera en igual magnitud y fuerza. Entonces, nada, ese creo que es el mensaje. Encontrar cada uno su camino, desprogramarse, observarse para atrás, recapitular, encontrar cada uno las emociones y atascos energéticos que tiene, tomar la responsabilidad de su vida, hacerse conscientes de que somos responsables y que la culpa no es de nadie, absolutamente de nadie afuera, sino que siempre es nuestra, tener el coraje y la valentía de decir, ok, yo quiero cambiar de vida, me voy a hacer más consciente de lo que quiero para empezar a manifestar a mi favor y no en mi contra, tomar la acción, hacer ese algo y empezar a creer en que las cosas se pueden materializar y se pueden experimentar. Es unir un poco todo. Y bueno, cada uno abrirse, ¿no? A que va a vivir sus propias experiencias, no mirar al de al lado, sino a uno y dejar que el universo nos muestre lo que tiene para nosotros. Ese creo que es el mensaje. Así que nada, espero que les sirva, les resuene, lo puedan procesar en sus propias experiencias, puedan encontrar sus propios ejemplos, que lo compartan con las personas que sientan que esto les puede ayudar, que les puede servir, que están pasando por algo similar. Y nada, que el canal vaya creciendo creo que no es algo personal como para que a mí me vaya bien, sino para que este mensaje que no es mío se transmita a todas las personas que les sirva y que podamos empezar a armar esta simbiosis a nivel global. Quiero que se genere como un efecto dominó en donde todas estas pequeñas personas que hacemos estos cambios podamos sembrar la semilla en otro y que en el pasar de un transcurso de tiempo en esta materia empecemos a ver gente alrededor más resonante con nosotros, porque lo que cambia adentro cambia afuera. Y ahí con el inicio del video de la ley de causa y efecto, ir a encontrar la causa que generó este efecto en nuestra situación
de vuelta vengo al ejemplo del inicio del video. Si viví escasez y esa es la causa, ¿por qué se me está dando hoy este efecto de seguir en escasez? Ir a reprogramar eso. Y a su vez, si hoy mi causa yo la creo con la intención de vivir más armónicamente y que el de al lado también lo pueda, vamos a empezar a ver el efecto de esa causa a nuestro alrededor. Así que nada, ahí les dejo este video. Compártanlo, pónganle me gusta, hagamos crecer el algoritmo, todos sabemos cómo funciona y que le llegue a las personas que tenga que llegarles, que les sirva. Un saludo grande, nos vemos.